Bien, vamos a hablar sobre intestino graso y un poco de intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado inicia a partir de la parte pilórica, es decir, del esfínter inferior a nivel distal del estómago. Entonces, el esfínter pilórico va a ser el inicio del intestino delgado. A ese nivel podemos decir que se inicia el intestino delgado, a nivel del esfínter pilórico. Este esfínter tiene fibras circulares estriadas porque hacen de un verdadero músculo, y a continuación vamos a tener el intestino delgado que tiene las siguientes partes. Sacamos el aumento mayor, que es la capa que cubre toda la región de las vísceras. Bien, el intestino delgado está conformado por las siguientes partes. Ahí. Primero, duodeno, que está en relación con la cabeza del páncreas. El duodeno se continúa con el yeyuno, y el yeyuno va a tener unas asas o flexuras que van a ser entre 15 y 20, que van a tener una disposición horizontales y una disposición verticales. Entonces estas asas entre el yeyuno y el ilio no tienen un límite anatómico para definir. Hasta el asa número 7 termina el yeyuno, a no ser que haya un vólvulo. Ahí nosotros podríamos identificar que a partir de ahí empieza el ilio. Entonces estas asas o flexiones del intestino delgado caracterizan al intestino delgado. Entonces el intestino delgado está conformado por el duodeno, que tiene 4 partes, yeyuno, que tiene las asas o flexiones, asas o flexiones, y esta última parte que es el ilio. ¿Y hasta dónde llega el ilio? El ilio, que es la última parte del intestino delgado, va a terminar hasta la válvula ileocólica. Y la válvula ileocólica, fíjense que está justo en el inicio del intestino grueso. Entonces, hasta aquí es ilio, y en esta parte tenemos una válvula que se denomina válvula ileocólica. A partir de acá inicia el intestino grueso. Entonces ese sería el límite del intestino delgado. ¿Dónde termina el intestino delgado o hasta dónde llega? Hasta la válvula ileocólica. Entonces, una de las características del intestino delgado es que a partir del duodeno, que tiene las 4 porciones, recuerden que en el duodeno es donde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes. Voy a sacar esta porción transversa del colon para que puedan ver la relación que hay de las 4 porciones del duodeno. Entonces, habíamos dicho que el duodeno tiene 4 porciones, ¿verdad? Una primera porción transversal, segunda porción descendente, tercera porción horizontal y una cuarta porción o descendente. En esta segunda porción del duodeno vamos a tener a 2 conductos importantes que drenan las enzimas que vienen desde el páncreas y las enzimas que vienen desde la vesícula, y estas se van a abrir a nivel de la segunda porción en una ampolla. Si ustedes pueden observar ahí, se abren en esta ampolla, que es la ampolla de Vater. La ampolla de Vater entonces va a ser el sitio donde desemboca el conducto pancreático duodenal, que por lo general desembocan juntos. Miren, voy a sacar el páncreas y ustedes pueden ver ahí que estos conductos, el conducto pancreático principal junto con el conducto colédoco, que viene desde la vesícula, vamos a verlo desde atrás, observen ahí. Entonces fíjense cómo
el conducto colédoco que viene de la vesícula se une al conducto principal, que es el conducto pancreático, y ellos dos desembocan a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces, a nivel de la segunda porción del duodeno van a drenar esas enzimas pancreáticas que van a permitir la disolución y la reabsorción de nutrientes, de aminoácidos y de proteínas a nivel de la segunda porción del duodeno. Existe un conducto accesorio, que es el conducto accesorio de Wirsum, que es del páncreas, que él desemboca en las ampollas accesorias, ¿verdad? Entonces, ¿dónde desembocan los conductos pancreáticos duodenales? En la segunda porción del duodeno, que es donde se reabsorbe la mayor parte de los nutrientes. Luego tenemos la tercera, la cuarta porción, donde cada vez se reabsorben menos nutrientes, y a nivel del yeyuno se reabsorbe menos cantidad de nutrientes y mayor cantidad de electrolitos y de líquidos, y a nivel del ilio, donde se reabsorbe la mayor cantidad de líquidos por la característica de las vellosidades que tienen. Fíjense que a nivel de la mucosa del intestino, existen unas válvulas que en histología ustedes van a ver que se llaman válvulas conniventes. Estas válvulas conniventes, cuando están edematizadas o inflamadas, en una radiografía se pueden ver como signos de monedas. Es un caso clínico característico de la inflamación de las válvulas conniventes. Bien, entonces vamos a hablar ahora de intestino grueso. El intestino grueso está formado, primero, él está ubicado según los cuadrantes que nosotros hemos estudiado. Habíamos dicho que los cuadrantes van a ser fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, flanco derecho, hipocondrio derecho, mesogastrio, epigastrio y el hipogastrio. Fíjense que el intestino grueso inicia a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero si le ponemos un límite, una referencia anatómica, tenemos que decir que el intestino grueso inicia a nivel del ciego. Entonces, el ciego es la primera parte del intestino grueso, y el ciego está más o menos a nivel del apéndice, que tiene un promedio de 9 centímetros como promedio de longitud. Entonces, el ciego va a ser la primera parte del intestino grueso. La segunda parte, vamos a delimitar las partes del intestino grueso. Entonces, el ciego es la primera parte del intestino grueso. Luego tenemos el intestino grueso, que es la porción ascendente. Luego tenemos la porción transversa. Luego tenemos la porción descendente. Luego tenemos la porción sigmoidea, la porción del colon, la porción sigmoidea, así. Y luego tenemos la porción del recto. Ahora, existe un límite anatómico que la vamos a nombrar para que quede claro de dónde a dónde es sigmoide y de dónde hasta dónde es el recto. Bien, una de las características, primero vamos con los límites anatómicos. Habíamos dicho que el colon se inicia a nivel del ciego, ¿verdad? Y el ciego tiene un promedio más o menos de 10 centímetros. Fíjense ustedes que el ciego tiene la característica de que tiene esta austra, que es una dilatación, una de las más grandes. Las más grandes dilataciones del ciego se encuentran en el sigmoide y en el ciego. Las otras austras que están en el colon ascendente, transverso y descendente son en mayor cantidad que en tamaño. Otra característica del intestino grueso con el intestino delgado son estas cintas que ustedes pueden ver acá, que se denominan tenias. Tenias o cintas colónicas, que van a ser 3. Una es una tenia colónica anterior, una tenia colónica posteromedial y una tenia colónica posterolateral. Entonces,
Eso caracteriza al intestino grueso. ¿Y cómo se forman estas tenias colónicas? Son parte del tejido de la capa muscular externa del intestino grueso y ellas le dan las características del intestino grueso y forma esto que se llama austras colónicas. Y entre cada una de estas austras colónicas existen unas acumulaciones de grasa denominados apéndices epiploicos. Entonces, estos apéndices epiploicos son acúmulos de grasa que están entre las tenias colónicas. Bien, entonces, ahora pongamos límites a las partes del intestino grueso. Entonces, habíamos dicho que el intestino grueso se inicia en el ciego, ¿verdad? El intestino grueso, su primera parte se inicia en el ciego. ¿Y el ciego dónde se inicia? A nivel de la válvula ileocecal. Entonces la válvula ileocecal es el límite anatómico donde empieza el ciego. Luego tenemos el colon ascendente, que una de las características del colon ascendente es que es un órgano retroperitoneal. Fíjense que él tiene una fascia que la envuelve, que en la clasificación de TOL le dan la numeración de TOL 1. Entonces, TOL 1 es solamente una fascia peritoneal que está cubriendo al colon ascendente, que es retroperitoneal. La otra fascia es la fascia del colon descendente, que la denominan y la clasifican como TOL 2. El colon ascendente y el colon descendente son retroperitoneales, son órganos retroperitoneales. Bien, el colon, no así el colon transverso. Fíjense que el colon transverso es un órgano que se encuentra peritonizado y de él está descendiendo, ¿verdad? Está descendiendo todo el delantal del peritoneo. Él es un órgano peritoneal. Entonces, el colon descendente termina a nivel de la cresta ilíaca. Entonces, el colon descendente anatómicamente llega hasta la cresta ilíaca. A partir de la cresta ilíaca empieza el colon sigmoide. Entonces, el colon sigmoide va a dirigirse hasta S3. Aquí atrás tenemos S1, S2 y S3. Entonces, esta región entre la cresta ilíaca y S3 tenemos el colon sigmoide. Y a este nivel vamos a tener el colon sigmoide ilíaco y el colon sigmoide pélvico. Entonces, vamos a dividir anatómicamente al colon sigmoide en dos porciones. Una parte ilíaca, que sería el colon sigmoide ilíaco, desde la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo, y un colon sigmoide pélvico, que es hasta el límite de S3. Entonces, la sacra número 3 es el sitio anatómico donde termina el colon sigmoide, porque a partir de ahí empieza el recto. Y fíjense que el recto, que lo vemos desde este lado, el recto es un canal. Y el canal del recto, que mide más o menos unos 15 centímetros, él va a tener, entonces el canal del recto que mide 15 centímetros, él va a tener un esfínter anal interno y un esfínter anal externo y va a terminar en el ano, que es la última parte del intestino grueso. Entonces esos serían los límites anatómicos de las porciones del intestino grueso. Vamos a ver ahora quién irriga el intestino grueso. Bien. Cuando vimos las arterias colaterales de la aorta, habíamos visto que la mesentérica superior y la mesentérica inferior iban a dar la irrigación del intestino grueso y que el arco de Riolano, que es el famoso arco que está formado entre las anastomosis de la cólica media y la cólica derecha. Vamos a dejar la irrigación para una segunda parte para que ustedes puedan identificar solo irrigación en la segunda parte del video. Bueno, pero les adelanto que la irrigación del intestino grueso está dado por la mesentérica superior
en toda la parte del lado derecho del colon, es decir, la porción ascendente, y la mesentérica inferior en toda la parte descendente del intestino grueso.